Imagina que mañana el gobierno firma un papel donde dice que tu casa ya no te pertenece. Tienes 24 horas para decidir si te quedas bajo las órdenes de tu enemigo o quemas tus campos, tu casa y te vas a lo desconocido. Eso fue lo que ocurrió el 23 de octubre de 1811, y lo que hace único este momento en toda la historia de América no es quien tomó esa decisión, es que aproximadamente 10.000 personas la tomaron al mismo tiempo, con sus familias, con sus animales, con todo lo que habían construido, cargado en una carreta. No fue una orden, fue una elección, y esa diferencia lo cambia todo. Hoy hablaremos sobre la redota, el gran éxodo oriental. Para entender lo que ocurrió en 1811 necesitamos un mapa mental claro. La banda oriental, el territorio que hoy conocemos como Uruguay, era en ese momento una tierra bajo tensión de 3 frentes. Al este el Imperio Español con su cuartel general en Montevideo, la ciudad amurallada más importante del Río de la Plata. Al norte el Imperio Portugués avanzaba desde Brasil, con tropas regulares y un apetito territorial que nadie en Buenos Aires podía ignorar. Al oeste la Junta de Buenos Aires, que habían tomado poder en 1810, proclamando la autonomía del rey español, pero que cargaban sus propios problemas internos y una fragilidad política considerable. En el medio de todo eso, los orientales, un pueblo de estancieros, gauchos, comerciantes y agricultores que habían aprendido por pura necesidad a no depender de nadie que estuviera lejos. No era un pueblo de teóricos, era un pueblo de hacedores, y Artigas para ese entonces ya era una figura conocida. Había combatido con los españoles, luego se había pasado al bando patriota, y desde mayo de 1811 lideraba el sitio de Montevideo junto a las fuerzas de Buenos Aires. El objetivo era claro: expulsar al poder colonial de la ciudad amurallada y abrir la banda oriental a su propio destino. Pero entonces llegó la política, y la política, con frecuencia, le gana a la estrategia. El 20 de octubre de 1811, Buenos Aires firmó el Armisticio de Octubre con el virrey español Francisco Javier de Helio. Ahora bien, hay que entender el contexto completo, porque Buenos Aires no actuó por traición simple. La primera junta ya había colapsado y la nueva conducción porteña enfrentaba una amenaza inmediata. Los ejércitos portugueses amenazaban desde el norte, con la excusa de establecer el orden. Para Buenos Aires, negociar con el español era la única forma de evitar 2 guerras simultáneas en territorios que aún no controlaban del todo. En la lógica de Buenos Aires, el armisticio fue una decisión de estrategia de supervivencia. Para Artigas fue una rendición sin consulta, una decisión que comprometía el futuro de los orientales, tomada por personas que no vivían en la banda oriental y que no cargarían con las consecuencias. Aquí es donde la historia toma un giro que ningún manual sabe cómo clasificar del todo. Artigas no protestó ante Buenos Aires, no mandó una carta, no convocó una asamblea para pedir instrucciones. Tomó una decisión militar, se negó a acatar el armisticio, anunció que cruzaría el río Uruguay hacia el litoral argentino para reorganizar sus fuerzas. Lo que ocurrió después no fue su plan, y si lo fue, nadie lo ordenó. Y acá hay algo que los libros de historia mencionan, pero que rara vez analizan con la profundidad que merece. Artigas no citó a la población civil, no les pidió que lo siguieran, no emitió ningún decreto de movilización. Cuando él anunció su marcha, el pueblo oriental no recibió una instrucción, recibió una información. A partir de esa información, cada familia tomó su propia decisión. El propio Artigas tenía muy claro ese límite.
En la correspondencia de esa época se refería a sí mismo como el jefe de los orientales, pero no como su dueño. Él entendía que su autoridad dependía de la confianza que le otorgaban libremente quienes lo seguían. No era un caudillo que mandaba, era un hombre al que otros decidían obedecer porque les convenía. Esa distinción no es semántica, es la diferencia entre un líder y un dictador. La respuesta del pueblo oriental fue inmediata. Familiares de todas las capas sociales comenzaron a preparar sus pertenencias. Estancieros que perfectamente podrían haberse quedado y negociado con los españoles, decidieron irse junto a pequeños agricultores que perdían sus cosechas. Mujeres con hijos en brazos, ancianos, sacerdotes, todos eligieron ir. ¿Por qué? La respuesta honesta no es romántica, es pragmática. Estas personas calcularon que la protección negociable bajo el dominio español no valía lo que tenían bajo el liderazgo de Artigas. No era fe ciega, era confianza construida. Habían visto su historial, habían visto su código de conducta y evaluaron que irse con él era la mejor apuesta disponible. Si 10.000 personas aproximadamente hicieron ese cálculo, ¿qué prometía Artigas que el sistema establecido no podía ofrecer? Lo vamos a responder, pero antes necesitamos entender el tamaño real de lo que ocurrió. Antes de darte los números, quiero que cambies la imagen mental. No te imagines a una fila de personas caminando por un camino de tierra. Imagínate a una ciudad entera que se desenchufa y comienza a rodar. ¿Cómo se alimenta a 10.000 personas en medio de la nada, sin caminos, sin supermercados, sin ninguna cadena logística central? La respuesta te va a sorprender porque no tiene nada que ver con la caridad, tiene que ver con la eficiencia, pero eso lo vemos en el próximo bloque. Ahora vamos a los números. Los historiadores debaten las cifras exactas, las fuentes de la época eran imprecisas, eso es esperable, pero los rangos hablan por sí solos. Según el historiador Washington Reyes Abadiet, en la columna que siguió Artigas había entre 10.000 y 17.000 personas. El historiador John Strip, en su obra Artigas y la emigración del Uruguay en 1959, maneja cifras similares. La población total de la banda oriental en ese momento no superaba los 60.000 habitantes. Eso significa que entre el 15 y el 25% del territorio se puso en movimiento. Impactante. El equivalente en el Uruguay de hoy sería que 1 millón de personas cruce la frontera en caravana en pleno octubre, con sus pertenencias cargadas en carretas. Con ellos iban entre 3.000 y 4.000 animales de carga y producción, herramientas, semillas y muebles básicos. También archivos y documentos de estancias. Esto no era una retirada militar, era el traslado de una economía entera. El trayecto cubría más de 400 kilómetros, atravesando el río Daymán y el río Queguay, zonas sin caminos trazados, con lluvias de primavera y terreno fangoso. La marcha tomó entre 30 y 40 días hasta que la columna se estableció en el Ayuí, en el actual litoral argentino. Hubo enfermedades, pérdida de animales, niños que nacieron en el camino y sin embargo la columna avanzó. El logro real no fue moverse, fue mantenerse cohesionados sin una burocracia central que los administrara. La respuesta a cómo lo lograron revela el tipo de organización que Artigas representaba. Aquí está el punto donde la mayoría de los relatos populares sobre la redota cometen un error de enfoque. La narrativa habitual presenta al pueblo oriental como víctimas heroicas que lo perdieron todo por seguir a su caudillo. Hay verdad en eso, pero esa lectura deja fuera la parte más interesante del análisis. La columna del Éxodo no fue un caos administrado por el Estado. Fue una comunidad de individuos que se autoorganizó bajo un código de conducta muy claro. Artigas no tenía ministerios, no tenía burocracia de aprovisionamiento. No había un organismo central que distribuyera recursos con carácter uniforme. Lo que había era esto. Cada familia era responsable de sí misma. Cada estanciero que se unía aportaba lo que podía. El intercambio de recursos, el cuidado de los más vulnerables, el orden cotidiano, dependía de redes de confianza entre vecinos y conocidos, no de una estructura vertical de distribución.
El propio Artigas impulsó disciplina. Hay registro de que los robos dentro de la columna tenían consecuencias, que los desertores eran juzgados, que el orden no era opcional, porque una marcha de 400 kilómetros, quien no cumple su parte compromete a todos. Eso no es igualitarismo, es meritocracia de emergencia. Y hay algo más. En su correspondencia de esa época, Artigas describía su visión con una claridad notable. Quería gobierno representativo local, quería que las provincias tuvieran control sobre sus recursos, quería que los agricultores y ganaderos decidieran sobre sus tierras sin depender de una capital lejana que los administrara desde arriba. No era anarquía, era descentralización, el reconocimiento de quien vive y trabaja en un territorio entiende sus necesidades mejor que cualquier funcionario que lo gestione a distancia. En 1811 eso era una posición radical. Si Artigas tenía ideas tan claras sobre la autonomía y la propiedad, ¿por qué el modelo que construyó en Ayuí no se convirtió en la base del Uruguay moderno? Lo veremos a continuación. Si crees que eso fue solo una marcha de refugiados, estás equivocado. En Ayuí, Artigas no construyó un campamento de tiendas de campaña, construyó el prototipo de una nación. Pero hay una pregunta que no puede esperar. ¿Por qué este modelo de gobierno desde abajo terminó borrado del mapa del Uruguay real? Durante casi un año, entre finales de 1811 y mediados de 1812, el campamento de Ayuí fue una realidad política sin precedentes en el continente. No era un campo de emergencia, era una comunidad funcional. Se establecieron zonas de pastoreo, se mantuvieron los oficios, se continuaron las relaciones comerciales con poblaciones del litoral argentino. La columna que llegó como una masa en movimiento se convirtió en un asentamiento con estructura interna propia. El historiador José Pedro Barrán, en Historia Rural del Uruguay Moderno, documenta cómo el éxodo preservó parte del tejido productivo de la banda oriental. Los animales y herramientas que se llevaron permitieron que, cuando el escenario político cambió y el regreso fue posible, la reconstrucción tuviera una base real de capital. Capital físico, capital humano y capital social. No era una comunidad que estaba esperando que alguien viniera a rescatarla. Artigas negociaba con Buenos Aires desde Ayuí, reorganizaba sus milicias, recibía mensajeros y reconstruía alianzas con otros líderes provinciales del litoral. El exilio no era el final, era una pausa táctica. En 1812 los orientales de Ayuí empezaron a volver, pero el Uruguay que se construiría en las décadas siguientes no sería el Uruguay que Artigas se imaginaba desde aquel campamento. ¿Por qué el modelo que funcionó en el exilio no sobrevivió a la paz? Aquí está la paradoja central de la redota. Cada persona que se unió a la columna tomó una decisión propia. Nadie fue arrastrado, nadie fue forzado. Y en conjunto, esas decisiones individuales crearon uno de los movimientos migratorios más extraordinarios de la historia americana. Pero hay una trampa en ese relato heroico. Toda esa capacidad de autoorganización estaba anclada a una persona concreta, Artigas. No era una institución, era un hombre con un historial verificable y un código de conducta conocido. La gente lo seguía porque había evaluado su trayectoria. Pero cuando Artigas fue derrotado en 1820 por las fuerzas luso-brasileñas y se exilió a Paraguay, donde moriría 30 años después, esa ancla desapareció y sin ella la banda oriental cayó bajo estructuras que siguieron la lógica centralista de Montevideo, no la descentralizadora del interior. Ahora bien, hay una pregunta más profunda. ¿Por qué las ideas de Artigas no sobrevivieron a su derrota? Hay una respuesta que viene de la economía y que no se requiere ser economista para entenderla. Piensa en cualquier empresa o comunidad que has conocido que funcionó bien mientras tuvo un fundador fuerte y luego se deterioró cuando ese fundador se fue. Eso no es un accidente, es un patrón. El economista Douglas North, que ganó el premio Nobel en 1993 por estudiar exactamente este tipo de fenómenos, demostró que los cambios profundos en cómo se organiza una sociedad no los produce la voluntad de un solo líder, por brillante que sea. Los produce el momento en que una masa crítica de actores, comerciantes, agricultores, jueces o militares encuentra que le conviene personalmente mantener las nuevas reglas. En Ayuí esa masa crítica existía porque Artigas era el eje. Cuando él desapareció, cada actor recalculó sus incentivos y los nuevos incentivos apuntaron hacia Montevideo, hacia Buenos Aires, hacia los poderes establecidos. No fue traición, fue lógica.
Y esa lógica es la que opera hoy cuando un proyecto no sobrevive a la salida de quien lo fundó. Antes de cerrar te dejo una pregunta para los comentarios que genuinamente me interesa discutir. ¿Fue la redota un acto de libertad o un acto de dependencia? No es una pregunta retórica. Hay dos lecturas igualmente serias. La primera dice que 10.000 personas ejercieron su libertad de elección de la forma más radical posible. La segunda dice que 10.000 personas dependían tanto de un liderazgo personal que, cuando ese liderazgo desapareció, el proyecto colapsó con él. Yo vivo en Montevideo desde hace varios años ya, y hay algo peculiar en caminar por estas calles después de haber conocido esta historia. Montevideo es la ciudad que resistió el sitio de 1811, la ciudad que los orientales mientras cruzaban el río miraban de lejos, sabiendo que no podían tomarla. Y sin embargo, hoy Montevideo es la capital de ese mismo pueblo que la enfrentó. Los orientales de 1811 apostaron, perdieron capital, perdieron tiempo, algunos no regresaron jamás, pero la decisión de cruzar ese río quedó inscrita en algo más duradero que cualquier bien material. Quedó inscrita en el tipo de pueblo que decidieron ser. El Uruguay de hoy es hijo de esa decisión, pero también de su olvido. La redota fue un momento en que un pueblo prefirió ser dueño de su miseria que esclavo de otras comodidades. La pregunta que nos deja ese episodio no es histórico, es personal. ¿Haríamos lo mismo hoy? No lo pregunto en abstracto, lo pregunto pensando en las decisiones reales que cada persona enfrenta cuando el entorno cambia, cuando las reglas se mueven, cuando el sistema que te protegía firma un acuerdo que no te consultó. En esos momentos hay dos tipos de personas, los que esperan a ver qué sucede y los que cargan las maletas y cruzan el río. Y esto sería todo por hoy, familia. Si te está gustando este tipo de video, te pido que nos apoyes con ese like, que te suscribas si no te has suscrito, que compartas a algún familiar amigo que le pueda interesar datos históricos del hermoso país en el que vivimos. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.